Hola, ¿cómo estás? Me llamo Rosa y tengo 22 años. Hoy quiero contarte una historia muy especial para mí. Voy a contarte cómo empecé a leer en español. Leer en español me ayudó a aprender mejor el idioma. Si ves este vídeo hasta el final, te prometo algo. Tú también vas a poder leer cuentos en español. No necesitas saber mucho. Solo necesitas ganas y un poco de tiempo. Antes de empezar, dime en los comentarios desde qué país estás viendo este vídeo. ¿Y qué hora es allá? Por ejemplo, estoy en México y son las 3 de la tarde. Voy a leer todos los comentarios. Me encanta saber de dónde me ven. Ahora sí, vamos con mi historia. Descubrimiento de la lectura en español. Yo descubrí la lectura en español gracias a una profesora. Se llamaba Carmen y era muy paciente conmigo. Un día me dio un libro pequeño y dijo, intenta leer esto en casa. Ese libro era El Principito. Al principio no entendí todo, pero me gustó mucho. Me senté en mi cama, abrí el libro y empecé a leer una página cada noche. La historia era mágica. El niño, la rosa, el zorro. Me atrapó. Me ayudó a olvidarme de mis problemas. Era como viajar a otro mundo con palabras nuevas. Desde ese momento, leer en español se volvió algo especial para mí. Era mi momento tranquilo del día. Primeros pasos difíciles pero motivadores. Leer en español no fue fácil al principio. Muchas palabras eran nuevas. A veces tenía que buscar el significado en mi diccionario. Otras veces simplemente adivinaba por el contexto. Recuerdo una noche en la que solo entendí la mitad de una página. Me sentí frustrada. Cerré el libro. Pero al día siguiente lo abrí otra vez. Me dije, solo una página más. Y esa página me gustó. Reí con una frase del Principito. Ese pequeño momento me dio motivación para seguir. Cada palabra nueva era como una puerta que se abría. Y poco a poco empecé a leer más y más. Avances en el aprendizaje del idioma. Después de El Principito busqué otros libros. Fui a la biblioteca de mi barrio. Encontré cuentos cortos y revistas con dibujos. Eso me ayudó mucho. Las imágenes me daban pistas sobre el texto. Aprendí muchas palabras nuevas de esa forma. Por ejemplo, leí un cuento con un gato y una niña. La historia era simple pero muy bonita. Cada vez que veía una palabra repetida, la memorizaba mejor. Incluso escribía las palabras en una libreta.
Ahora tengo una libreta llena de vocabulario que aprendí leyendo. Mejora en la expresión oral y escrita. Leer también mejoró mi forma de hablar y escribir. Aprendí frases que suenan naturales. Por ejemplo, vi muchas veces la frase ¿qué te parece? Después de verla tanto, empecé a usarla cuando hablaba. También vi que hay muchas maneras de decir una cosa. Aprendí a usar sinónimos y eso me ayudó a escribir mejor. Antes solo decía bonito. Ahora también digo hermoso, precioso o lindo. Eso me hace sentir más segura al expresarme. Y cuando escribo correos o textos, uso palabras que vi en los libros. Desarrollo del pensamiento. Leer también me ayudó a pensar mejor. Ahora reflexiono más cuando leo algo. Me hago preguntas ¿por qué el personaje hizo eso? A veces leo una frase y me quedo pensando varios minutos. Me gusta leer libros de misterio. Me hacen pensar, imaginar y buscar respuestas. Una vez leí un cuento corto con un final abierto. Pasé el día entero imaginando qué podría haber pasado. Eso es algo que me encanta de leer en español. No solo aprendo el idioma. También desarrollo mi mente. Imaginación y creatividad. Leer activó mi imaginación. Cuando leo, veo imágenes en mi cabeza. Veo a los personajes, los lugares, los colores. Un día, después de leer una historia sobre una niña en una isla, soñé con el mar. Esa historia me inspiró a escribir la mía. Fue corta, pero me hizo sentir muy feliz. Ahora tengo una carpeta con cuentos que escribí en español. No son perfectos, pero me encantan. Cada historia que leo me da ideas nuevas. Apertura cultural. Leer en español me abrió la puerta a otras culturas. Descubrí mucho sobre México, Argentina, Colombia y otros países. Aprendí sobre comidas, fiestas y costumbres. Una vez leí sobre el Día de los Muertos en México. Después busqué fotos y me pareció una tradición hermosa. También leí cuentos argentinos y noté que usan palabras diferentes. Eso me enseñó a ser más abierta y respetuosa con otras formas de hablar. Leer me hizo sentir más conectada con el mundo hispano. Pronunciación y fluidez. Leer también mejoró mi pronunciación. Leía en voz alta por las noches. A veces repetía los diálogos de los personajes. Me imaginaba que yo era parte de la historia. Eso me ayudó a sonar más natural. Una vez leí un párrafo frente al espejo. Lo repetí 5 veces hasta que me gustó cómo sonaba. Ahora leo con más ritmo y confianza.
Mis amigos dicen que hablo mejor y que mi voz suena más clara. Confianza en sí misma. Gracias a la lectura, perdí el miedo a hablar en público en español. Antes me ponía nerviosa. Ahora, cuando tengo que presentarme o participar en clase, me siento segura. Conozco muchas palabras y frases. Leer me dio ese vocabulario. También me ayudó a entender mejor lo que escucho. Una vez compartí un libro que me gustó con una amiga. Hablamos sobre el final durante horas. Eso reforzó mi confianza. Me di cuenta de que podía hablar de temas interesantes en español. Conclusión. Leer cambió mi forma de aprender español. Antes solo estudiaba con libros de gramática. Ahora leo por placer, por curiosidad, por emoción. Creo que la lectura es uno de los métodos más eficaces para avanzar en el idioma. Si tú también quieres mejorar tu español, empieza a leer. Busca cuentos simples. Lee una página cada día. No importa si no entiendes todo. Con el tiempo vas a ver los resultados. Gracias por ver esta historia conmigo. Si quieres seguir aprendiendo, mira el vídeo que está apareciendo ahora en la pantalla. En ese vídeo te explico cómo empezar a pensar en español. Nos vemos pronto. Y no olvides dejar tu comentario, desde qué país estás viendo este vídeo y qué hora es allá. Chao y feliz lectura.